Hola, querida audiencia, bienvenidos a una nueva emisión de Argumentos. Soy Rosa Colmenares y le doy la bienvenida a este espacio en nombre de todo el equipo técnico y de producción que están aquí para ustedes para analizar todo el panorama del acontecer político nacional e internacional, como siempre, desde distintas aristas e invitando al respeto. Hoy vamos a hablar de distintos temas. Vamos a estar hablando de la Cumbre de las Américas y las reacciones que se han producido, así como también de las venideras elecciones en Colombia, porque vaya que inciden, preocupan y también llaman la atención de la prensa nacional. ¿Qué se espera de este proceso electoral y cómo fluirán las relaciones entre Venezuela y el país vecino dependiendo de quién gane? Además van a una primera vuelta. ¿Qué tan seguro será asistir a una segunda vuelta? ¿Tendrá Gustavo Petro, que es uno de los favoritos, el porcentaje necesario para ganar en la primera? Según las encuestas, se dice que no. Sin embargo, vamos a estar tocando todos estos temas acá en Argumentos, así como también la participación de la mujer en la política. La etiqueta de hoy, Argumentos Política, y con ello iniciamos. Y vamos a escuchar de inmediato las palabras que decía el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en referencia a la Cumbre de las Américas. Una cumbre en la que Venezuela, Nicaragua y Cuba han sido no invitados por Estados Unidos, pese a la protesta de distintos países de la región que han dicho que es necesario que todos participen, que todos los países de América Latina estén presentes en esta cumbre. El Caribe también se ha pronunciado en favor de que hayan voces de estos países en medio de este evento, de esta cita. Bueno, vamos a revisar de inmediato cuáles eran las declaraciones que daba el mandatario venezolano. De gloria viven nuestros pueblos, porque se nos pretende excluir al pueblo de Venezuela de la mal llamada Cumbre de las Américas. Ha habido una gran protesta de más de 25 gobiernos contra el intento de excluir a los pueblos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Ya la Cumbre de las Américas es la cumbre de la protesta contra la exclusión imperialista. Se nos pretende excluir porque le tienen miedo a nuestra voz antiimperialista. Le tienen miedo a la voz de los bolivarianos. No quieren que llegue la voz de Bolívar y de Chávez a aquella reunión. Pero yo les digo, a esta altura, hagan lo que hagan. En Washington, la voz de Venezuela, la voz de Cuba y la voz de Nicaragua llegará a Los Ángeles. Decía Maduro, no les voy a decir cómo, pero la voz de Venezuela, Nicaragua y Cuba van a estar presentes en esta cumbre. Una cumbre a la que no han sido invitados por parte de Estados Unidos, ya que consideran que no son países democráticos. Las protestas de algunos mandatarios de la región no se han hecho esperar, porque lo cierto es que mientras se producen estas diferencias políticas y estamos viviendo cambios políticos además en nuestro continente latinoamericano, el mundo vive los efectos de una pandemia y los efectos de una guerra entre Rusia y Ucrania, lo cual motiva a que los gobiernos del mundo pudieran articular o encontrar formas y vías para poder atender a la población que hoy necesita demandas y que además tiene altas expectativas en referencia a las declaraciones de las Naciones Unidas que nos hablan de o nos advierten sobre una posible crisis alimentaria para los próximos meses. ¿Qué están haciendo los países? ¿Cómo articulan entre ellos? Bueno, lo cierto es que para esta cumbre ya tenemos toda esta antesala, como hemos visto en otras ediciones de los programas, protestas de algunos países de la región. Bueno, vamos a ver en qué termina la Cumbre de las Américas. Lo cierto es que hay otros mecanismos de integración en la región. Cuando Maduro decía que no iban a estar en la Cumbre de las Américas, pero sí de alguna forma, lo cierto es que se están reorganizando para la Cumbre del ALBA. Cuba, Venezuela y Nicaragua, así lo titula la agencia de noticias EFE española, reúnen a la ALBA a días de la Cumbre de las Américas. Aquí una fotografía del presidente de Venezuela junto a su homólogo de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y el canciller cubano Bruno Rodríguez.
Fíjense que esta información trascendió a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. Vamos a abrir ahora la fuente de esta noticia que empezó a darle la vuelta al mundo días antes de la Cumbre de las Américas. Vamos a ver ese anuncio publicado por la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, donde aseguran que se realizará esta reunión. Han titulado que se trata de una reunión sorpresa, que fue sorpresivo, ya que no se había digamos, hecho por parte de los presidentes de la región alguna información oficial. Aquí está la página. Sesionará en La Habana la 21ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del ALBA-TCP. Dicen que durante el cónclave las naciones que integran la alianza compartirán estrategias de desarrollo comunes y analizarán la situación política regional. Un continente que está en procesos electorales, procesos que vienen este fin de semana, por ejemplo, en nuestro país vecino, Colombia. Se espera otro proceso electoral en Brasil y bueno, en Venezuela ya también están los preparativos, no para este año, pero ya el ambiente político está muy agitado. Pero para hablar de las elecciones que ya tenemos a la vuelta de la esquina, vámonos hasta Colombia y vamos a revisar El Espectador, porque acá en Venezuela desde este lunes los colombianos que viven en este país ya están realizando su participación electoral. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen en las fronteras. ¿Cómo votar para las elecciones presidenciales 2022 los colombianos en Venezuela? Recordemos que ambos países no tienen relaciones diplomáticas desde el 23 de febrero del año 2019 y por eso los colombianos que residen en Venezuela tienen que desplazarse hasta la frontera para poder ejercer su derecho al voto. Ellos empezaron a votar desde este lunes en los puestos instalados en la frontera común. Tienen hasta este 29 de mayo, que ya sería el plazo obviamente final, que es el día de las elecciones en Colombia, de los ciudadanos que viven en este país, pero aquellos que son colombianos y residen en el exterior han empezado ya a emitir su votación. Ahora vamos a revisar el candidato favorito para estas elecciones en Colombia, según distintas encuestas, es el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro. En el último debate que fue televisado en Colombia por parte del Tiempo y la revista Semana, Gustavo Petro fue cuestionado sobre qué opina de las comparaciones que hacen sus críticos sobre su figura y la del expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, porque durante esta campaña se ha comparado mucho la figura de Petro con la del expresidente Hugo Chávez y pues muchos críticos han asegurado que Colombia se dirige al mismo destino que Venezuela. Vamos a ver qué respondía Gustavo Petro. Chávez y Maduro llevaron a Venezuela a depender del petróleo. ¿Yo qué estoy proponiendo? Que Colombia dependa del petróleo. Estoy proponiendo que Colombia dependa de la agricultura, de la industria y del turismo, sobre la base de una sociedad del conocimiento. Completamente diferente, radicalmente diferente. Quien llevó a Colombia a depender del petróleo y quieren seguir manteniendo la dependencia de Colombia del petróleo son precisamente mis rivales políticos, unos en el gobierno, otros en campaña. Ellos sí se parecen a Chávez y a Maduro. Eran las declaraciones que daba el candidato Gustavo Petro en medio de este debate definitivo que se daba en los medios de comunicación de Colombia, deslindando así su figura del expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, y también del presidente actual, Nicolás Maduro. Decía, se parece más el gobierno actual colombiano e incluso los candidatos que están presentes en este debate a la propuesta que hay en Venezuela que la que yo traigo, mostrándose así como el candidato de una nueva izquierda para América Latina. Vamos a estar hablando sobre qué piensan ustedes. Recuerden nuestra etiqueta Argumentos Política y vamos a estar comentando este y otros temas en el transcurso de nuestro programa. Los invitamos a seguirnos en nuestras cuentas en redes sociales, @rosa_periodista y en la cuenta @argumentos_gb en Twitter. Ya volvemos.